Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 17 del Tratado de Rosh Hashanah, una página de Agadá con muchos conceptos muy interesantes sobre cosas que decimos todos los días. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar al final de la página 16, que nos quedamos ayer. Dice, tenemos una vereitá que dice, Tania, si se enseñó una vereitá, Bechamay, Ombrim, dicen los sabios de Bechamay, Shalosh Kitot Hen de Yomadin. Hay tres grupos de personas para el día del juicio. Así explica. Se refiere al día del juicio en el momento de Tejiyat Ametim, es decir, cuando haya la resurrección de los muertos. Ajach, el Tzadikim Gemurim, un grupo que son los justos, totalmente justos. De Ajach, el Shaim Gemurim, y otro de los totalmente perversos. De Hasher Benonim y una de las personas que están en un lugar intermedio. Es decir, que sus mitzvot y sus transgresiones, sus buenas y sus malas acciones están equilibradas. 50-50. Ahora, ¿qué pasa con cada uno de ellos? Dice, Tzadikim Gemurim, los justos, Nechtabim, Benachtamim Lealter Lechaya Olam. Es decir, son sellados, son inscritos y sellados inmediatamente para la vida del mundo venidero. Reshaim Gemurim, los perversos, Nechtabim Benachtamim Lealter Legiinam. Es decir, son inscritos y sellados inmediatamente para ir al Geinam. ¿Y por qué? Dice, ¿cómo lo sabemos? Dice el versículo, Verabim Yeshne Admat Afar, y Akitsu, es decir, muchos de los que están durmiendo en la tierra se van a despertar. El Alejea Olam, Vele Lejarafot, Vele Didaon Olam. Es decir, unos van a ir para la vida y otros van a ir para las profundidades. Ahora, ¿qué pasa con los Benonim? Según Bechamay, esos que están en el lugar intermedio, Yordim le Gehinam, Umetzafzefim, es decir, bajan al Gehinam y eh, gritan, lloran, ¿sí? Por los sufrimientos, pero solamente una hora, un momentito, y después, Olin, vuelven a subir. Como dice el versículo, es decir, traje al tercer grupo, lo pasé por el fuego, Uselaftim kitzrof et hakesef, ubehanantim que kibjon et azahab. Es decir, que dice, lo fundí como se funda la plata y lo inspeccioné como se inspecciona el oro. Es decir, que le hice un trabajo como el trabajo de los orfebre que hace con los metales, es decir, lo pasó por el fuego y después de Uy Bishmi, y después él va a ser llamado en mi nombre, que quiere decir que va a rezar, y yo le voy a responder. Aquí aprenden que este tercer grupo, según Bechamay, pasa un momento al Geinam y después es traído de vuelta. Vealehem, y sobre este grupo de los Benonim, Ambra Haná, dijo Haná en su plegaria, la madre de Shmuel, Hashem memitum haye, Dios es el que hace morir y hace revivir. Morir Sheol, vaya, hace bajar al abismo y después los eleva, los vuelve a sacar. Esto fue la opinión de Bechamay. ¿Qué dice Betilel? Betilel, Ombrim, los sabios de Betilel dicen, ¿verdad, Gesed? Dice, no. La cualidad de Akadosh Baruj Hu es la bondad. Es decir, cuando una persona está en mitad, 50-50, buenas y malas acciones, un Benoní, Akadosh Baruj Hu mate que la pe Gesed. Es decir, hace que se incline la balanza por causa de su bondad. Y entonces no bajan del todo al Geinam. Vale, Amar David, y sobre ellos dijo David, Ahabti ki ishma Hashem et koli. Es decir, yo amé porque Dios escuchó mi voz. Y además dice David, dice Balehem, Amar David cola para allá. Es decir, todo este capítulo de Tehilim, que nosotros decimos en el Halel, el Tehilim Kuftet Vav 115. Bien, todo ese Tehilim fue dicho David por estas personas Benonim. Sí. Entonces, perdón. Ahabti Kishma Hashem et koli. Perdón, me perdí.
Muy bien. Además dice, Daloti Beli Yoshia, es decir, yo estoy Dal, soy una persona pobre. ¿En qué sentido? De mis votos. Soy pobre en mis votos, pero Lili y Yoshia, a mí me va a salvar Hashem. Ahora, pero Poshe'e Israel Begufan, aquellas personas que son Poshe'e Israel Begufan, es decir, los transgresores del pueblo de Israel que hacen transgresiones con su cuerpo. Vamos a ver lo que es. Poshe'e Umot Begufan, y los transgresores del resto de las naciones con su cuerpo. Yordim le Geinam, bajan al Geinam, Venidonim va, y son juzgados ahí durante 12 meses. Shenem Hasar Jodesh. Leajar, Shenem Hasar Jodesh, después de 12 meses, Gufam Kale. Su cuerpo desaparece, es decir, se hace polvo. Benishmatam Mistrefe, y su alma es quemada. Beruach Mefazartan, y el viento viene a esparcir las cenizas de su cuerpo, Tajat Kapot Raglet Atzadikim, bajo los pies de los justos. Shenemar, como dice el versículo, Va azotam reshaim tiyu efer Tajat Kapot Ragleje. Es decir, que esos reshaim van a ser el polvo bajo las plantas de vuestros pies. Abal, pero Haminim, aquellos que son minim, ¿qué son los minim? Decimos en la mirada, la minim y la malshinim. Es decir, que cogieron, intercambiaron las palabras de Hashem para el mal, como los saduceos o los baitusim, Veamesorot, es decir, aquellas personas que delatan a los judíos, Veameshumadim, Veapikorsim, es decir, los que desprecian las palabras de los sabios. Veshekafru Batorah, aquella persona que reniega de la Torah, es decir, que dice que la Torah no tiene un origen divino. Veshekofru, perdón, Tejiatametim, que vienen a negar que vaya a haber Tejiatametim, es decir, la resurrección de los muertos. Veshepershu Midarke Tzibur, y que se alejaron del camino del Tzibur, de las necesidades del público. Veshnatnu Hititam Baares Hayim, es decir, que hicieron caer sobre las personas en vida temor, pero no un temor de Shem Shamaim, sino un temor a la persona. Veshehatu, Veshehito Tarabim, y aquellas personas que transgredieron y quisieron transgreder al pueblo, como por ejemplo Yerobam ben Nebat, el rey Yerobam ben Nebat y sus compañeros, o sí, es decir, que impidieron que el pueblo de Israel fuese al Bet HaMikdash y los llevaron a la idolatría. Todos estos que acabamos de mencionar, ¿sí? Yordim le Gehinam, bajan al Gehinam, Benidonim va de Doredorot, y son juzgados para siempre, como lo sabemos, dice el versículo. Veyatzeu, Verraú, y salieron y vieron, que Pigrea Nashima Peshaim, Aposhaim Bi, vieron los cuerpos de esas personas que habían transgredido contra mí. Y continúa diciendo, dice, ¿sí? Gehinam Talá, es decir, ya el Gehinam llegó a su fin, Behen en Ankali, pero ellos no se acabó su sufrimiento. Como dice el versículo, Vetsuram Levalot Sheol. Es decir, la forma en la cual sufren es como el abismo. Rejol Kahlama, ¿y por qué todo esto para estas personas? ¿Por qué? Porque lanzaron su mano contra el Zebul. ¿Qué es el Zebul? Perdón, primero, Zebul, ¿cómo sabemos? Neemar, mi Zebul lo, es decir, el versículo que acabamos de mencionar, de esas personas que hablaban del sufrimiento que va hasta el abismo. ¿Por qué? Porque el Zebul lo, el Zebul de él. ¿Qué es un Zebul? El Zebul es la Betamigdash. ¿A qué se refiere la palabra Zebul al Betamigdash? Sheneemar, Bano Baniti Bet Zebulla, dijo Shlomo Amelech, he aquí que he construido una casa para Zebul, para ti. Vale, Haná, y sobre estas personas transgresoras, dijo Haná, Hashem Yehatu Meriba. Es decir, Hashem
impone su temor en aquellos que están en disputa contra él. Amar Rabbi Yitzhak Barabin, dijo Rabbi Yitzhak Barabin, Ufnehem domim leshule hakederá. Es decir, la cara de estas personas parece como la parte externa de una quedera, de una olla, que está ennegrecida por el hollín, igual está su cara. Ramar Rabbi dijo Rabba, Veinhu Mishapire de Benebejos. Es decir, ¿quiénes son estos posheim, estos transgresores que estamos mencionando? Son las personas que son muy guapas, muy atractivas, que viven en la ciudad de Mejosa. Mikarián, ¿sí? Y a pesar de que van a subir del Gehinam, se van a llamar Bene Gehinam. Es decir, que son las personas del Gehinam. ¿Por qué? Porque cuando van a subir van a tener la cara llena de hollín, como esa persona, como esas ollas que se habían ennegrecido. Muy bien. Ahora dice la Gemara. Amar Mar, dijo que el sabio, Betil el Shomrim, Rav Gesed, es decir, el punto de discusión, ¿cuál es entre Bet Shammai y Betil? ¿Qué es lo que ocurre con este tercer grupo de personas? Bet Shammai dice que los Benoniim, que tienen en su balanza de acciones positivas y negativas, está igualada. ¿Qué es lo que les pasa? Que bajan durante un instante al Geinam y suben. Betilel dice no bajan del todo. ¿Por qué? Porque Hashem se comporta con él. Ahora Betilel que dice Rav Gesed, es decir, que Hashem actúa con bondad. Mate que la Gesed, es decir, que inclina la balanza por causa de su bondad. ¿Cómo puede ser? Y está escrito, es decir, todo eso que dijo Bet Shammai lo apoyó en un versículo, que dijo que el tercer grupo lo va a pasar por el fuego. ¿Qué quiere decir? Que este tercer grupo, que son los Benonim, tienen que pasar por el fuego. Betil dice que no pasan del todo. Se responde a Gemara y dice, Hatam, de Poshe y Salve. Dice, no. Ahí esos que va a pasar por el fuego son aquellos que entre sus transgresiones de Benonim tienen la transgresión de Poshea Israel Bekufo. Ahora, pregunta la Gemara. Dice Poshea Israel Bekufan, de Hamra, Shelo, Let Lehu, Takanta. Dice, ¿cómo puede ser? Si el Poshea Israel Bekufan, ya dijimos arriba, que no tiene forma de arreglarlo, sino que simplemente se convierten en polvo. Pues si el versículo está hablando, después de que ya fueron pasados por fuego, Becharaftim, Kisrof, Etakeser, es decir, los voy a fundir como se funda la plata. Entonces, Kideslehu, Takanta. ¿Cómo puede ser si ellos no tienen reparación? Eso es lo que responde la Gemara. Dice, puesto que no tienen reparación, pero bonot, por causa de sus muchas transgresiones. Ajá, Mesa bonot, un Mesa de Juyot. Veis Beunami, Abon de Poshe Israel Begufa. Es decir, ¿de qué caso estamos hablando en este versículo? Aquella persona que tiene mitad de transgresiones y mitad de méritos. Y entre sus transgresiones está la de Poshea Israel Begufo. Y eso lo saquía de lo. Es decir, no es suficiente para él el hecho de bajar al Guinam. Y por eso dice el versículo, esos son los Benonim que Hashem va a pasar por el fuego, aquellos que entre su merza, su balanza equilibrada entre buenas y malas acciones, dentro del platillo, por así decirlo, de las malas acciones, tiene esta mala acción de Poshe Israel Bekuf. Verdad, verdad, Gesed, mate que la Gesed. Entonces, por eso, al Benoní normal, cuando dice verdad Gesed, que hace mucha bondad, se refiere al Benoní normal, a una persona que es intermedia en sus acciones. Ahora, estudiamos en la Bereita. Vale, Amar David, es decir, que el rey David trajo su salmo haciendo referencia a estas personas, que dijo, Abti Kishma Hashem, et Koli, qué bueno que Hashem escuchó mi voz. Dale Rabba, vino a explicar Rabba. ¿Qué significa Abti Kishma Hashem? Amo porque Hashem me escuchó. Habrá que en ese Israel Ifnei Akadosh Baruj Hu.
Dijo el pueblo de Israel delante de Akadosh Baruj Hu, y bueno, Shalom, Señor del universo, Matai, Ani, Ahuba, Lefaneja, ¿cuándo es que me vas a amar? ¿Cuándo va a ser visto que tú me amas? Dijo, Bisman Shadá, Shomea, Kol Tajanunai, en el momento en el que tú escuchas mis peticiones. ¿Qué dijo el versículo también? Daloti Beli Yoshia. Es decir, ¿cómo se explica este versículo? Que el pueblo de Israel dijo así, a falpi shedalá animina misbot, a pesar de que soy pobre en misbot, ¿sí? Lonae lina Oshia, es decir, es bueno que me salves, es decir, que inclines la balanza hacia la bondad. A la Poshe Israel Begufam, los que transgredieron con su propio cuerpo, los Yehudim, ellos no tienen arreglo. Pregunta la Gemara y dice, Maininhu, Marrab, dijo Rab, Karkafta de Lomanas de Filin. ¿Quiénes son estos Poshe Israel Begufán que no tienen arreglo? Son aquellas personas que no pusieron el tefilín en su cabeza. Es decir, esa cabeza, esa calavera que no tuvo un tefilín en su cabeza nunca. O como dice aquí, Bebizui, es decir, que despreciaron la misma. Ahora, Umash y Shanino, ya que estudiamos, Posea Umota Olam Begufán, los no judíos que pecan con su cuerpo, Amar Rab, que dijo Rab, Verá, es decir, aquellas personas no judías que se dedican a transgredir algún tipo de relación prohibida. ¿Sí? Ahora, Reshenatnu Ajitim Be'eres Ajayim, aquellas personas que vienen a imponer su miedo en vida. Amar Rabjida dijo Rabjida, Ze Parnas Hamatil Ema Yetera a la Tzibur Shelo Shem Shamay. Es decir, es aquella persona aquel dirigente que vierte más ira de la necesaria sobre el público y lo hace en Lo Leshem Shamayim, no en honor del cielo. Ahora trae la Gemara y dice, Amar Rabiuda, Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab, Kol Parnas Hamatil Emayeter al Tzibur Shelo Leshem Shamayim, todo aquel dirigente que infunde un temor más de la cuenta de temor sobre el público y no lo hace Leshem Shamayim, Eno Roe Ben Talmid Jajam. No va a ver que tenga un hijo que vaya a ser Talmid Jajam, estudioso de la Torah. Shenemar, como dice el versículo, la gen Yera Uhu Anashim, por lo tanto las personas le temieron. Por causa de esto, lo iré Kol Jajmelev. No va a ver a todos los sabios de corazón, es decir, no va a tener hijos que sean sabios. Ahora, Betilel, hombre, dijimos que Betilel decía, estaba en discusión, que cuando la persona tiene 50-50, Akadosh Baruj Hu se comporta con la midá, con la cualidad de verdad Gesed, que hace mucha bondad. Entonces, ¿qué hace? A propósito, hace que el plato de los méritos venga a inclinarse. Entonces dice, Matek la Gesed. Ejiabit, ¿cómo hace? ¿Cómo hace Akadosh Baruj Hu? Rabbi Eliezer Omer, dijo Rabbi Eliezer, Kubsho, es decir, ¿qué es lo que hace? Como que presiona sobre el plato de los méritos. Neymar, como dice el versículo, Yashuv Yerajamenu, es decir, volveremos en Teshuvah, apiádate de nosotros, Yechbosh Abonotenu, conquista nuestras transgresiones, es decir, fuerza a nuestras transgresiones. Entonces, ¿qué? Estaríamos diciendo que lo que hace Akadosh Baruj Hu es coger y apoyar en el platillo, entre comillas todo esto, claro, en el platillo de la balanza de los méritos, para que los méritos pesen más. Y por eso dice Yechbosh Abonote. ¿Sí? Pero también Rabbi Yossi Barjanina, más dijo Rabbi Yossi Barjanina, no sé, no, espérate, es verdad que dice Yechbosh Abonote, pero también dice no sé Abon, es decir, que eleva la transgresión. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que hace para no sea bon? No sea bon, Rabbi Yossi Barjanin Amar, no sé. En realidad lo que hace es levantar. Es decir, que el plato de la balanza, el que está caído, están iguales. ¿Qué es lo que hace? Levanta el de las transgresiones para que el otro baje, el de los méritos. Después se dice no sea bon.
que eleva el pecado. Y entonces, como consecuencia, no sea bon, veo ver al pesha y deja pasar el castigo, la transgresión. Están en Rabbi Ishmael, así se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Ma'avir Rishon, Rishon. Es decir, que Hashem hace pasar el primero. ¿Qué quiere decir todo esto? Vejen hi amida. Y así es, y esto justamente es la cualidad de bondad de Akadosh Baruch. Que de Amar Rabba, dijo Rabba, de Abonatzmo, Enom Nimcha. Es decir, una transgresión contra él mismo no la borra. De ahí y Ruba abonó, porque si fuese que hay más transgresiones, ¿sí? Me ashiv behadayu, entonces ¿qué va a hacer? También el abón, la transgresión que él quitó al principio de la balanza, lo va a volver a poner, ¿sí? Amar Raba dijo Raba, Kolama viral midotab, toda aquella persona que se sobrepone a sus instintos, a sus cualidades, ¿qué quiere decir? Que es capaz de dejar pasar las cosas. Ma'avirim lo al kol pesha'ab. Entonces en el cielo se dejan pasar sus transgresiones, es decir, no se verifican en detalle. ¿Sí? Sheneemar, como dice el versículo, no sea bon de ver al pesha, es decir, que eleva la transgresión y deja pasar la falta. Lemí no sea bon, ¿para quién es el que levanta ese abón? Mishe over al pesha, para aquella persona que deja pasar las ofensas que le hicieron durante el día. Rabuna, ver Rabbi Yoshua Halash, ¿qué pasó? Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, se enfermó y no había quien fuese a verle. Perdón, al Raf Papa, perdón, otra vez, repetimos. Rabuna de Rabbi Yoshua Halash, al Raf Papa de Shiyule B. Fue Raf Papa a visitarle, Bikur Jolín, es una misma muy importante. ¿Qué pasó? De Haziena, de Halesh, le alma. Es decir, le vio realmente muy cansado y dijo, no pasa la noche. ¿Sí? Es decir, le vio que ya estaba moribundo. ¿Qué hizo? Amarleu le dijo a los que le rodeaban, dice, si tú leen, es decir, preparadle su maleta. ¿Qué quiere decir su maleta? La mortaja con la cual se le va a enterrar. ¿Sí? De Basov, al final, Itpach, se curó. Dejaba Maxi Raspapa, Mileme Hezye, y Raspapa tenía vergüenza de verlo. ¿Por qué? Porque Raspapa le dijo, tú estás acabado. ¿Sí? Y al final se curó. Amrulé, le dijeron, Mai Hazid, es decir, cuando estabas ahí, enfermo, ¿qué es lo que viste? ¿Y qué es lo que provocó que si estabas destinado a morir en ese momento, por qué al final no moriste? Dice, Amarleu les dijo, dice, Inaji Abe, es decir, es verdad lo que dijo Rabbi Yoshua, perdón, Raspapa, es verdad, yo estaba ya fijado con un decreto de que iba a morir. ¿Sí? Amarlehu, a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Joil, Velo, Mokim, Bemile, dice, puesto que tú no eres meticuloso con lo que te ocurre, si alguien te viene a ofender, le perdona, si alguien te viene a hacer cualquier cosa, no lo tienes en cuenta. Lotakumu Behade. Entonces yo tampoco voy a ser meticuloso y voy a verificar tus acciones de manera profunda. Shenemar, como dice el versículo, no sea bon, pero es decir, que levanta o eleva la transgresión y deja pasar la falta. Y pregunta la Gemara, de mí no sea bon, ¿a quién le levanta esa transgresión por encima? De mí no sea bon, de over pesha, para aquella persona que transgredió un pesha, una falta. Ahora, vamos a estudiar ahora un versículo, que es un versículo que repetimos varias veces durante Yamim Noraim, que dice, Lisherit Nahalato, lo Adapó. Es decir, ni el Camoja, quien es como tú,
no sea bon beber al pesha, Lishaerit Naharato, esto es lo que estamos viendo, para el remanente de tu pueblo. Lishaerit Naharato. Entonces, pregunta la Gemara, ¿qué significa justamente este versículo? Perdón, me he perdido. Lishaerit Naharato, Amar Rabaja, Bar Janina, dijo Rabaja Bar Janina, Alia Bekot va. Es decir, perdón un segundo. Es decir, es un versículo que trae, por un lado, palabras de consuelo, Bekotzba, y también una espina, es decir, palabras duras, ¿sí? Dice, Lisherit Naharato, Vero lejos Naharato, es decir, para el remanente de su heredad, pero no para toda su heredad. Mi Mesim Atzmo Keshirai, es decir, ¿para quién? Para aquella persona que está a sí mismo como si fuese algún tipo de residuo, ¿sí? De material que no es importante. Rabuna, Rami, vino a preguntar Rabuna, que tío está escrito, Tzadik Hashem Bechol Derajab, que Hashem es Tzadik, es justo en todos sus caminos. Pero después está escrito, Bejasid Bechol Maasad, que es bondadoso en todas sus acciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando es tzadik, es decir, es justo y recto, no hay dónde ir. Pero Hasid significa que es capaz de pasar por encima de la línea del juicio, ir más allá y llegar a perdonar. Entonces, ¿cómo puede ser que sea tzadik y que sea Hasid? Es decir, tzadik tiene que ser justo y el Hasid es bondadoso, incluso que a veces no sea justo o no parezca justo. ¿Cómo puede ser? Dice, Bizhila tzadik. Dice, al principio, él es tzadik. Es decir, cuando empieza el juicio de una persona, es justo, no hay que hacer. Sin embargo, le basó Hasid, pero al final del juicio, entonces se comporta como un Hasid y trata de buscar un medio de salvar a la persona. Muy bien. Ahora dice, Ilfe de hambre le Ilfa. Vino a decir Ilfe, y algunos dicen que se llamaba Ilfa a la persona. Rami preguntó, está escrito Berrav Gesed, es decir, que la Kadosh Baruj Hu, ¿cuál es? ¿Cuál es la cualidad de la Kadosh Baruj Hu? Rav Gesed, que hace mucha bondad. Está escrito inmediatamente después de esto. Behemet, es decir, Berrav Gesed, Behemet. ¿Qué quiere decir Berrav Gesed? Que hace mucha bondad. ¿Qué quiere decir Behemet? Es decir, que es verdad, que lo que hace también es verdad. ¿Qué quiere decir? Que si a uno le corresponde 10, le va a dar 10. Si uno recibió 15 es porque le correspondía 15. Entonces, como dice Bizgilad al principio, Akadosh Baruj Hu juzga y dice, esto se mete, está bien. De Basov, y al final, cuando ve que no se puede mantener el mundo solamente con el Emet, con la justicia, entonces, verdad, Gesed. Entonces ahí se pone o desarrolla su cualidad de Gesed, de bondad. Muy bien. Ahora, ya que estamos hablando de esto, trae el versículo de los semidot de Rahamim, es decir, los 13 atributos de la misericordia divina. Y dice así, vaya ahora Hashem al Panav, Vaikra, Hashem pasó ante él y pronunció, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Hanan, Ilema Mikra Katuv, si no fuese porque esto está escrito en la Torá, entonces, Mikra Katuv, y el Shar Leomron, yo no sería capaz de decirlo. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que nos viene a enseñar el lenguaje Vayabor? Es decir, ¿cuál es el problema aquí? Vayabor Hashem al Panad. Es decir, es como si estuviésemos dando una cualidad física a Hashem, que antes de acabar pasó por algún lugar. Y eso sabemos que no es porque Hashem no tiene forma, no pasa, no está antes, no está después. Entonces, ¿cómo puede ser? Únicamente porque está escrito en la Torah es que podemos mencionarlo, porque si no sería algún tipo de herejía en contra de Hashem, puesto que está escrito en la Torá, entonces por eso lo podemos decir. Y trae aquí un ejemplo. Dice, Ilfe, perdón. Entonces estábamos diciendo, Vayabor, pasó Hashem ante él y proclamó,
Dijo Rabbi Yohanan, si no fuese porque está escrito, no seríamos capaces de mencionarlo. Ahora, nos viene a enseñar. ¿Qué nos viene a enseñar Vayabot? Que Shaliach Tzibur, que acá se cubrió con un talit como un Shaliach Tzibur. Verá lo le Moshe, Seder Tefilá, y le enseñó el orden en el cual tiene que rezar esta petición de perdón. Llamarlo, le dijo además a Kadosh Baruj Hu, Kol Zman Israel Joti, siempre que el pueblo de Israel vaya a transgredir, y a Azul les fanai que se les dé, que hagan ante mí en este orden, venimos a la y yo les voy a perdonar. Ahora, ¿cuál es? Dice Hashem Hashem, como decimos en las 13 cualidades de Hashem, de la misericordia. Hashem Hashem, bien, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Anihu Kodem Sheyechetada. Yo soy Hashem, yo soy Dios, un Dios lleno de misericordia, de compasión, antes de que la persona transgreda. Vanihu, y yo también soy ese mismo Dios lleno de compasión, después de que la persona transgredió, es decir, antes, a pesar de que yo sé que va a transgredir, estoy lleno de misericordia, y después también estoy lleno de misericordia, o de compasión, vamos a decir mejor compasión. Ahora, ¿cómo continúa ahí diciendo? El Rahum Hanun, es decir, es un Dios que tiene compasión y que tiene gracia, que otorga gracia. ¿Sí? Amar la viuda, dijo la viuda, Berit Keruta Lishlosh Esremidot, es decir, es un pacto que fue sellado, que se llama las 13 cualidades. She'enan Hosrot Rekam, es decir, ¿cuál es la parte del pacto? Que cuando una persona va a mencionar esas 13 cualidades, nunca se va a quedar sin respuesta por parte de Akadosh Baruj Hu. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Vine a Noji, Koret Berit, así que yo sello con vosotros un pacto. Así es como dice este versículo antes justo de mencionar las 13 cualidades, los 13 atributos de la misericordia divina. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Gedol la Teshuvah, qué grande es la Teshuvah, Shemekerat, Gezardin, no Sheladam, que viene a romper el Gezardin, el decreto divino de la persona, como lo sabemos. Shenemar, dice el versículo. Shemen Lev Ha'am, Ashmen Lev Ha'am הזה, ואוזניו יכבד ועיניו אשע. Es decir, el corazón de este pueblo es un corazón muy grasoso, muy pesado, y sus oídos no escuchan bien. Y sus ojos empezaron a debilitarse en su visión. Entonces dice el versículo, Pen be'enav ubeoznav yishma ulbabo yavin, es decir, ojalá que sea que tus ojos vayan a ver y tus oídos vayan a escuchar, tu corazón vaya a entender, es decir, ¿esto cómo se llama? Si antes no escuchaba, no veía y no sentía, entonces eso se llama l'achzor b'tshuva, volver en teshuva, v'shav v'gapa, es decir, retornó y le curó. Ahora, amarle Rafa Pale a Valle, dijo Rafa Valle, Bedilma podría ser Livne Gezardin, que esto ocurrió antes de que se decrete el juicio. ¿Qué hizo Teshuvah? Amarle, le respondió a Valle, Rafalo, dice no, le curó, ¿qué quiere decir le curó? Si le curó quiere decir que tiene algo que curar, ¿qué es eso algo que curar? Fue el decreto del Betadín. Entonces dice, Rafalo, que sí, está escrito Rafalo. ¿Qué es eso que requiere ser curado? Ebeomer, desde Gezardín. Vamos a decir que esto es el decreto, ¿sí? Es decir, la sentencia del juicio. La pregunta de Gamará sobre Rabbi Yohanan, que dijo, dice, Metive, vinimos a preguntar en una veraita, ¿sí? Le preguntaron a Rabbi Yohanan, dice, Metive, allá, Bintayim, Mojalim Lo, Shem, Benehem. Es decir, pregunta de Gamará, dice así, una persona que hace teshuva media, dice allá Bentayim, una persona que vuelve Bentayim es entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, es decir, no se hace Yom Teshuvah, esa persona hizo teshuva. Dice, Afilu, Hevi, Kol Ele Nevayot,
incluso que esa persona traiga todos los corderos, ¿sí? Los buenos corderos, ¿sí? Que hay en el mundo para sacrificárselos a Hashem, en Mojalim Lo, no se le perdona. Dice, bro, casi no hay dificultad. Uno está hablando de Yahid, de una persona individual. Tzibur, y la otra está hablando de cuando es el público en general. Continuamos así, dice Metibe, vinimos a preguntar. Los ojos de Hashem, tu Dios, están en ella, y decía en la tierra de Israel. Continúa el versículo diciendo, me recita Shanaba de Hadith Shana, del principio del año hasta el final del año. Ahora dice, Itim le toba. Hay veces que esto que dice que Hashem, sus ojos están puestos sobre la tierra todo el año, a veces es para bien. Y a veces, al contrario, Itim le toba Ketzat. ¿Cómo puede ser que sea para bien? Hare Shayu Israel Reshaim Gemurim. He aquí que imaginemos que todo el pueblo de Israel son malvados, perversos. Ver Rosh Hashanah, en el momento de Rosh Hashanah, Pascu, Lahem, Geshamim, Muatim. Y entonces Hashem les bloqueó incluso la lluvia más pequeña. Al final, ¿qué pasó? Asú Teshuvah, Behazru, hicieron Teshuvah y volvieron ¿sí? Al camino ¿sí? Correcto. Leosif Alehem y Efshar, es decir, añadirles más de lo que Hashem ya planificó darles, no se puede. Y Efshar. Shekevar Nixdera Gedra, porque Hashem ya decretó cuánto le iba a corresponder. Era Kadosh Baruch Hu. Moridim, a Kadosh Baruch Hu que dice, Moridim Hakol Lefi Haaretz. Es decir, en Akadosh Baruj Hu dice, hace caer esa lluvia en función de su tiempo, según las necesidades de la tierra. Bien, es decir, como ya no podemos cambiar el juicio, entonces que cuando va a llover, que llueva en los momentos que el campo necesita y ahí donde necesita. Ahora, por otro lado, Akolefi Ares, muy bien. Y Tim le da, a veces, este versículo que dijimos, que los ojos de Hashem están mirando la tierra de Israel del principio al final del año, a veces puede ser para mal, a veces puede ser algo que provoque algo negativo, por así decirlo. Bien, ¿cómo sería así? Dice aquí, dice Ares, Shayu Israel, Sadikim Gemurim. Imaginemos que el pueblo de Israel todos son Sadikim Gemurim. ¿Sí? Ver Rosh Hashanah, en el momento de Rosh Hashanah, Pascuales Geshamim Merubim, y Hashem decretó que llueva en abundancia. De Basov, al final, Hazru Bahen, es decir, volvieron para atrás en su camino de Teshuvah. Y se hicieron Reshaim, Lifhot, Mehen y Efshar. Es decir, quitarles esa deuda. No se puede. Y Efshar, Shekevan será porque ya fue decretado un decreto. Ela, Akadosh Baruj Hu, Moridán, Akadosh Baruj Hu que hace, los hace descender, perdón, hace caer la lluvia, que lo bismanam, no cuando sea su momento, Galares llenas y dijalajen, y sobre una tierra que no la necesita. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber demasiada agua, en algunas plantaciones se van a echar a perder. Ahora, el leto va, mija, le carca, le licrae, lixor dinayu. Es decir, la saqué de la oficina, ¿sí? Dice que es le raquía para el firmamento, lixor dinaihu, difne, perdón, legambre. Yosef, de Yosef Lehu, es decir, Yosef, ¿sí? También con referencia a las lluvias. Dice, Shani, Hatam, de Efshar, Behaji. No, era diferente ahí en el caso de Yosef en cuanto a llegar sí. ¿Por qué? Porque para la lluvia es diferente. Es decir, en cualquier momento, perdón, es decir, la lluvia va a caer en su momento. Tashma, ven y aprende. Dice, Yoredea Yamba Oniyoto se me la jabe maíz rápido. Vamos a traer ahora unos versículos del Tehilim
107, que es el Teilim que leemos en Pesach, y donde aprendemos la ley de que 4 tipos de personas tienen que hacer una alabanza especial a Hashem, que se llama Birkat HaGomer. Entonces dice, y ordené a Yamba Bonillo, entonces me dejame Bain Rabim, Bejule, etc. Vayomer, y dijo también, vayamos Ruach Seara, Baterom Galab, Yahonu, Beyanu, o Kashikor. Es decir, que dice el otro versículo, Vayamot Ruach Seara, Baterom Galab, es decir, que vino el viento tempestuoso y elevó las olas. Muy bien. Por último dice, Vayisaku el Hashem Batzarlahem, y ellos clamaron a Hashem en el momento de su dificultad. Y de esa angustia y de esa dificultad los salvó. Yodul Hashem Hasdo. Hablaremos a Hashem porque es bueno. Ahora, Yodul Hashem Hasdo. Asalahem Simaniot, es decir, ¿qué hizo? Hizo señales en el texto de este Tehilim, como por ejemplo Nena Fuja, la Nun al revés, que Ajin, Verrakim, Shebatorah, como las palabras Aj, Verrak en la Torah que sabemos que vienen a excluir. ¿Para qué? Lo más deja para decirte, Taku Kodem Gederadin Nani. Si la persona implora antes de que sea sellado su juicio, entonces sí va a tener una respuesta. Aval, pero Saku lealtar, y vinieron a gritar inmediatamente después en clase. Jardín en Anani, es decir, aquellos que tienen ya una sentencia fija no van a recibir ningún tipo de respuesta. Muy bien. Entonces dijimos, Saku leajar din en Nani. Se sacude después del arma, pero no se dispara. Y Taku Kodem Gezaladin Benanim, se implora antes del juicio y ser respondido, y también se implora después del juicio y ahí ya no se respondido. Hane y Judín Damu. Entonces dice, pero nosotros somos los únicos. Tashma, ven y aprende. Shela Gloria Aguilloret, el Rabban Gamliel, le vino a preguntar Gloria, la conversa de Rabban Gamliel, está escrito en la Torah. Aquel Agadol Agibor Benara, es decir, Dios que es grande, que es poderoso y que es temible. Sherlo Isapanim, es decir, que no eleva su cara cuando vienen a pedirle. Ahora dice que sí, está escrito también, Isa Hashem Panabeleja, vino y dice, levanta tu rostro Hashem hacia él. Nitpalle Rabbi Yossi Hakohen. Es decir, inmediatamente Rabbi Yossi, que era Cohen, le quiso responder, llamarle y le dijo, Edmol, la Mashal, Emshol leja Mashal. Te voy a traer un ejemplo. Mala Mardome, ¿a qué se asemeja esto que me estás pidiendo? Dice, de Melech, de Adam, que no sé, de Javero, una persona viene y toma un préstamo de su compañero. Ve caballo de man y le fijó un tiempo para devolverle el préstamo. Pide si viene a limpiar muy bien el horno, pida un bifnei Melech. Y Benishva, lo halva'a, Bejaye Hamelech. Es decir, que y le espera un albaá, un valor de un poder, por así decirlo, ¿sí? Como el valor de la vida del rey, es decir, guía Zaman Shelo Perao. Muy bien. Entonces dice, está aquí, le fallece también, vino a tranquilizar al rey. En sí mismo. Va Bishmo, te juro en su nombre, y ante él, que no vamos a hacerle ningún daño. Marló le dijo el rey de Omnam,
Aliboni Mahul Leja. Ujú. Dice, pero Lej Upayes es Jabreja, ve y tranquiliza a tu compañero, trata de hacerle paz. Perdón, me perdí. Veajan a mí y así también podemos responder. Y se can, estamos aquí hablando de aquí de que Hashem levanta su rostro y tú vas remando, o que Yehatum Eribab, bien, ahora aquí que dice, dice, y Giesman lo operado tal va, vale, fallece el Tamela. ¿Qué hace entonces en nombre del rey? Dice, de Marlo, ¿qué le va a decir? Melech, Omnan, Aleboni, Majuleja. ¿Qué dice la persona? Dice, bueno, como la multa es un poco así, entonces vamos a perdonarle. Dice, Lej upayes es jabereja, ve a pedir perdón a tus compañeros. Ve a Hanami, y aquí también, Kan, va a Veroche, Benadam, Namakom. Es decir, uno está hablando de las transgresiones que es entre el hombre y su compañero, que ahí, ¿qué es lo que pasa? Que Hashem y Sapanim, es decir, que acepta incluso el soborno para poder perdonar. Pero Beaveroche, Benadam, Lamacón, aquellas transgresiones que son entre el hombre y su compañero. Ahí no deja pasar ninguna. ¿Sí? Es decir, repetimos esta última parte, es decir, está el chico que viene y encuentra una llave en un reloj. Se olvida de coger y devolverla, o poner una historia, o poner algún tipo de relato que pueda estar relacionado con el tema. Muy bien, ahora continuamos entonces y dice, Umosifa, Abereita, Teken, Hayu, Mitratzim, Et, Kushat, Barat, Agiyot. Es decir, muy bien, dice, es decir, en cuanto a las agresiones que hay entre el hombre y su compañero, yo creo que ahí todo está bien. En cuanto a la doblez, en Akadosh Baruj Hu no sepa ni, pero Ritza es Javera, cuando no vino a provocar por la risa a su compañero. Él ya casi acaba. Dice, es decir, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice, por un lado dice Isa Hashem Panabeleja, que Hashem eleva su rostro hacia ti. Y por otro lado dice, Kos, tiene un vaso normal. ¿Y qué es lo que pasaba con ese vaso? Que cuando lo tapaba y cuando empezaba a echar dentro, no paraba de eso. Entonces, ¿qué? Eh, perdón, me he desviado del tema. Dice, un versículo dice, Isa Hashem Panabeleja, que Hashem alce su rostro hacia ti. Pero por otro lado dice lo Isapanim, es decir, que Hashem no levanta su rostro para recibir soborno. ¿Cómo puede ser? Que en uno diga que sí y en el otro diga que no. Te va a explicar y te va a decir, ajá, igual que hemos visto antes, el ejemplo del rey. Cuando una persona pide un préstamo y entonces ponen como garantía que la persona jura por el rey y le ponen una fecha fija. Llegó la fecha, no pagó. ¿El rey qué le va a decir? La persona que quiere cobrar le lleva ante el rey para que juzgue. ¿Qué va a decir? Mira, él firmó así. Y la persona va a decir, ¿sabes qué, majestad? Yo lamento mucho haber jurado por su nombre y quiero que me perdone. El rey que le va a decir, ok, te perdono, pero ¿qué más? Lo que tú tienes que hacer es coger y pedir perdón a tu compañero y pagar. Y sin embargo, cuando alguien viene a faltar al honor de Hashem, entonces Yisá Hashem Panab, Hashem acepta cuando tú vienes a pedir perdón, como si le estuvieses sobornando para que te perdone. Ahora, eh, muy bien. Es justamente lo que vamos a decir. Dice, a Hanami, aquí también pasa lo mismo. Kan, es decir, cuando dice el versículo, Isa Hashem Panabele, que Hashem levante su rostro, es decir, como que va a Gisapanim, es decir, que va a aceptar un soborno. Dice, va a Veloce, Benadam la Maco. Es decir, son las agresiones entre el hombre y su compañero. Kan, ahí donde dice, Asher lo Isapanim, que Hashem no va a recibir tu soborno, cuando es va a Veloce, Benadam la Javero. Para las transgresiones que son entre el hombre y su compañero, que primero tienes que pedir perdón a tu compañero. Va Rabbi Akiva, hasta que vino Rabbi Akiva, Belimed, y nos enseñó otra división entre los versículos. Como dice, Can, aquí
Es decir, Isash en Panabeleja, Kodem, Gezardín, antes de que haya un decreto del juicio. De Can, y después ahí donde dice Loikaj, Loisapanin, que no eleva su voz y no coge ventaja, no coge, ¿sí? De Ajar Gezardín. Eso es después de que ya fue decretado. De Ahanami, y así también podemos decir, Be Yahid, es decir, que estamos en un juicio, pero solamente por una persona individual y no para un colectivo. Muy bien, vamos a ver un párrafo más y dice, Din Uxar Din de Yahid, es decir, el decreto del juicio de una persona menor, individual. En realidad es una discusión, Tanaehi es una discusión entre Tanaim, Tania, como se enseña en una vereita, allá Rabbi Yoshua, Rabbi Meir, Omer, decía Rabbi Meir, Shanim, Sha'alu, Lemita, Bejulia, Shabeh. Durante muchos años pedí tener una cama con un somier que sea igualado. Shanim, Sha'alu, Legardón, Lidón. Y durante muchos años pidieron que se dé un gardón, es decir, perdón, vamos a volver a tomar aquí, Tania, es decir, dijo Rabbi Meir, dos personas que entraron que fueron juzgados para morir. Es decir, uno dice su enfermedad es igual a la del otro. Y el otro dice, Vejen, Shenaim Shalul Legardón, dos personas que fueron declaradas que son culpables y tienen que ser ejecutadas. Y los dos suben a ser ejecutados. Y Lidón, Vedinan Shavé, es decir, que tanto para unos como para otros, sus acciones son equivalentes, es decir, están en empate. Ze Yarad, Bezelo Yarad, uno disparó, el otro no disparó todavía. Zenitzal, uno es salvado. Beleze lo Nitzal y el otro no es salvado. Y tenemos de Yarad, Beze lo Yarad. Entonces, ¿por qué uno bajó y el otro no bajó? Zenitzal, Beze lo Nitzal. Uno es el salvado y el otro es el no salvado. Ahora, Ipalel Bena'ana. De lo Na'ana. De Tefilat Shelema. Es decir, dice, ¿cuál es la otra razón por la cual uno sí que fue salvado, se curó y el otro no? O uno sí fue puesto en libertad y el otro no. Dice la tefilá, dice la tefilá, lo nana. Es decir, Ispaler benana, perdón, que hizo tefilá. Y esto de que no cae todavía la lluvia porque Ispaler velona ana, porque Hashem rezó para que no llueve y todavía no empezó a llover. Tenemos de nana desde lo nana, porque uno es escuchado y el otro no es escuchado. De mi el tefilat shema. Uno es porque está rezando una tefilá completa. De la mitad el tefilat shema y el otro no reza la tefilá completa. Por lo tanto, lo nana, por eso no se infiltra, no pasa al otro lado. Rabbi Elazar, Amal dijo Rabbi Elazar, Can, aquí estamos hablando de que Kodem, Gezardin, Bishmi, antes de que hagan un nuevo agujero ahí donde yo lo preparé. Can, pero en el otro lado, perdón, en el cual no fue escuchado. La Harry Jardín es justamente después de ser juzgado. Rabizja, como dijo Rabizja, Yafasha Sakale Adam. Y es tan bueno que la persona clame a Shem, Ben Kodem Gezardin, Ben Ahar Gezardin, ya sea antes de el decreto contra él, los dos son contra él, uno y otro. ¿Sí? Entonces, uno es antes y el otro es durante o después. Muy bien. Por último, dice así, dice Din de Tzibur Mimeikara, Behai, Ketub, Ejad Omer, Leklal Israel, Cabece Meda'a Libah. Es decir, ¿qué está diciendo esta persona? Dice, esta persona está diciendo, sabéis que yo nada más tengo un coche, que me costó mucho esfuerzo, y ahora lo vas a venir y me lo vas a quitar, para que yo le pueda poner balones a cada coche. Dice, muy bien, Jardín, el decreto de Tzibur, mi crea,
Entonces, ¿quién es el que anula el Gezardín del público? Veamos una prueba, dice que tú, Bejadomer, un versículo dice, Kajem, como vosotros, es decir, el principio del Sefer de Barí. Medaat li beja. Retarbit la Borí. Y lo que voy a hacer es que te voy a dar más lejía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos cosas. Mishum, Sheem, Mine, Homer, Nikud. Porque a fin de cuentas son productos de limpieza. Me he vuelto a perder, perdón. Me perdí. Le dijimos, ¿por qué uno enfermó y el otro se curó? Dice, uno es antes del din y otro es después del din. La otra ley que tiene aquí es sobre el vecino. Dice, Ela, idi beidi, le ajar gezardin. Pero casi, es decir, vamos a decir que tanto uno como el otro es después de que haya el decreto. Y en realidad no hay dificultad. Decimos, Shebua, Eno, Mitbatel. Es decir, Mati no pasa de largo. Ilukan, Shelomit, perdón, Shemoila, Teshuva. Pero sin embargo aquí, mientras existe el concepto de Shetubá, ¿sí? Gezar Din, Enimo Teshuva. Hemos puesto un decreto de que todavía faltan algunas personas por responder. ¿Sí? Betiruz de Hu, que de Rav Shmuel Bar Ami. Y esta explicación es como la de Rabbi Shmuel Bar Ami, que es lo que dice. De Amar Rav Shmuel Bar Ami, pues dijo Rav Shmuel Bar Ami. De hambre ley, y hay quienes dicen llamar Rav Shmuel Bar Nachmani, fuera Rav Shmuel Bar Nachmani. Amar Rabbi Yohanan, que dijo el nombre de Rabbi Yohanan, mi pene que le quizar din el sibur, ¿por qué vas a provocar algún tipo de decreto sobre el público porque no se ocupa de esos árboles? Yesh, Moshebua, Sheno ni crea, porque tienes en medio de una semana que no ocurre ninguna fiesta, Shenemal, como dice el versículo, Ajen, Ishbati, por lo tanto yo juré, Lebet, Ale, Im, Yitkaper, Abon, Bet, Elim, Bezeba, Juvenja, es decir, como dice el final de lo que digo hoy, de donde yo sé que el decreto sobre el público y que lo tiene durante una semana y que no se le puede hacer shahitá porque es un mejor. Donde yo sé, dice el versículo, Shenemar, como así está escrito, Ishbati, yo juré, Ven, Eli, Lebet Eli, y Mitzkaper Abon, Bet Eli, Bezanav, Ueneja, Od Leolam, Arek Shegur, Din, Shelatzibur, y es no, Shebua, lo llevate. Muy bien, hasta aquí entonces llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos una excelente noche para los que estamos aquí en Israel y de tratación nos encontraremos. Muchas gracias. Disculpen.